Pero lo primero que le voy a preguntar es porque ahí tiene abierto lo que fue el juego de ayer. Y le pregunto un poco también a la gente y te doy la bienvenida. Pensamos que Cipriano se iba a meter llegando al CDB nuevamente en una final. Bienvenido, Santi. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, pido mis disculpas, me quedé viendo la decoración navideña de Touch Televisión y me atrasé 10 minutos. Un montón de arbolitos. No, perdón. Así es. Bueno, no, pero yo creo que en el papel no estaba considerado sí que Valdivia superara su performance del año anterior o de la temporada anterior. Yo creo que ese era el punto. Y los otros objetivos fuera de lo deportivo, de llenar la cancha nuevamente. Bueno, ahora además podemos hablar también de lo que fue la definición del juego 5 de una semifinal o de una final de conferencia. Pero lo cierto es que sí sorprende este equipo del Club Deportivo Valdivia, no por los jugadores que tiene. Bueno, tenemos un coach que nos puede hablar mucho de los jugadores que están presentes, pero sí de un equipo que tiene que resurgir de una temporada a otra, en la cual había tenido un rendimiento que no era natural o normal a lo que había hecho, y ya haber estado en una final de conferencia, ya estar en una final nacional, le da un muy buen pie a ese equipo de Valdivia para lo que tiene que ser el partido que se va a jugar ahora, y de cara a lo que va a ser la segunda parte de la serie desde el partido 3. O sea, ya consiguieron un montón de objetivos, están ahí para poder conseguir el gran objetivo, digamos, de este torneo más corto. Sí, bueno, yo creo que de alguna manera los objetivos que tenía este equipo del CDB al llevar a Cipriano están, yo creo, cumplidos. Pero ¿cuánto influye? Y aquí vamos un poco, Gianluca, a preguntarte a ti, porque hay 4 de tus jugadores allá, en cómo se juegan en estos tipos de torneos. La experiencia y lo que se juega fuera de los entrenamientos de la cancha, que es a qué contrato, cómo contrato, esto me va a alcanzar. Yo creo que ahí Cipriano en la pasada de contrataciones ha sido de los mejores, ya está ahí, su equipo es de los 2 mejores del torneo, y yo creo que ahí hoy día el CDB y Cipriano le pegaron firme a su armado del equipo, tanto con los nacionales, que eran jugadores tuyos, varios, como con los extranjeros. A ver, yo creo que se juntan varias cosas. Vine acá hace un tiempo y ustedes me preguntaron si tenía ofertas para irme a algún lado, y evidentemente algunos me llamaron, como también llamaron a todos esos jugadores que están ahí. Claro. Pero creo que lo que hizo distinto Valdivia fue llamarlos a todos juntos. Creo que ningún otro equipo les ofreció a todos irse al mismo lugar, y no tengo el detalle de la negociación de cada uno. Claro. Pero sí creo que fue influyente para ellos mantenerse juntos como equipo. Nosotros muchas veces hablamos en la Sportiva de mantenernos juntos como núcleo, y que veníamos hace muchos años, y yo creo que eso hizo una diferencia en ellos individualmente, en elegir, tengo ofertas similares, pero en esta voy a estar con los que he estado siempre, que son mis amigos en algunos casos, o son mis compañeros con los que he estado jugando durante muchos años. Y creo que Valdivia fue el único que les ofreció a todos ir juntos a un lugar, y como te digo, creo que fue determinante. Después, mantener a un líder como Eric con ganas de competir, después de haber puesto la cara durante toda una temporada jugando a un equipo que no ganaba. El único que quedó. Yo creo que tiene que ser una motivación muy grande para él, sin conocerlo mayormente, más allá de habernos encontrado en algún partido. Ese es otro puntito. Y después tener la capacidad económica de que a un jugador o 2 determinantes sueltos en el mercado, y ellos agarraron a Vergara, que a mí me parece que es un jugador que en nuestra liga hace diferencia, es un muy, muy buen jugador. Entonces no fue solo la decisión de llevarse a los jugadores de la Sportiva juntos, sino que agarraron al jugador que quedaba suelto. Tenían un jugador experimentado, lo complementaron bien porque Hermosilla es un jugador importante en ese equipo, que además venía de jugar con Cipriano. Claro. Y la elección de los extranjeros, que claramente son determinantes los dos, más allá que a mí me puede gustar más uno que el otro. Son buenos jugadores, y se sabía que si Valdivia agarraba unos poquitos buenos resultados, el público debía responder, y está todo armado para que ellos les esté yendo bien, y así les está yendo. Ahí estamos viendo algunas imágenes del juego. Ahí vemos un tiro contra la tabla de Gaspar, Chac, la gente. También viendo minutos un poco a barra. Ellos han perdido algunos minutos con la regularidad que tenían contigo. Ahora, cuando un equipo llega a la final, y esta te la paso a ti un poco, Chac, y deja en 70 puntos a un equipo de Leones en su casa, viendo cómo fue el juego, que realmente pudieron competir, estuvieron cerca, estuvieron puntos altísimos, como el caso también de ese jugador en pantalla como Mariani, que está jugando bien. Creo que el CDB
no sé si toca realmente la puerta, pero sí dice, mira, esto no va a ser nada de fácil. Es que el planteamiento para mí, lo clave, los equipos que le han podido sacar en victoria, o sea, ganarle a Leones, que fue Puente, que fue Colo-Colo, el tema pasa por la defensa. Cuando tú a Leones le bajas el goleo, le puedes ganar, y Valdivia hizo un planteamiento muy inteligente, le costó mucho a Leones hacer goles, tiene jugadores que son escalados, el interno de ellos ayer apareció con unos triples muy importantes, momentos importantes, y creo que también ahí se notó al final el desgaste del CDB, porque se quedaron un poquito sin ideas cuando todavía tenía el partido a 2 a 4 puntos, y al final sacan 6, pero cuando queda un minuto, entonces llevaron el partido de una forma súper inteligente, y volvemos ahí de la experiencia de Eric, de la ganas que lo que está haciendo Federico Herrera abajo, peleando con todo, Gaspar, que también hay decisiones técnicas, como tú dijiste, van rotando los minutos, y tú dices, van a jugar ahí, hay cosas que de repente uno no entiende viéndolo afuera, porque Gaspar cuando se quedó sin gol el CDB, Gaspar estuvo sentado. Oye, ahí hubo un temita, ¿ah? Y ahí hubo un tema con desapareció el americano del... Y Henry, si bien después Cipriano sale que lo va a defender porque le da mucho rebote, molesta en defensa, muchas cosas. Ahí va saliendo. Pero tuvo creo que no sé si fue 1 de 9, 1 de 8 de campo. Entonces, cuando está un partido así, necesita esos tiros que también no fueron cómodos para él, sabiendo lo complicado que es para cualquier equipo jugarle a Leones abajo interno. ¿Tenemos algunos numeritos ahí, Santi? No, a lo que decía Chuck, 1 de 5, y son 3 puntos en 35 minutos justamente para Henry. En el caso de Valdivia, Mariani con 14 fue el máximo anotador, Vergara con 10, Hermosilla también con 11 puntos, y bueno, Gadi con 17, Villar con 17 en el caso de Leones, y Carrión con 16. Y ahí bien parejo los goleadores de Leones. Yo eso quiero hablar un poquito contigo, Gianluca, porque te tocó enfrentar muchísimo a Leones, pero muchísimo a Leones de Samaniego. Y yo creo que hay diferencia entre estos dos equipos. Entre el equipo de Leones de Samaniego y el equipo de Guillermo Frutos. Y yo creo que pasa mucho por la repartija de puntos de los jugadores y puntos en la pintura. ¿Cómo ves a este equipo de Leones que lo enfrentaste mucho a Samaniego y ahora tienen a otro al mando que es Guillermo Frutos? Mira, la verdad no los he visto mucho porque en general ganaron fácil los partidos de la liga y habían partidos más entretenidos que ver que los de ellos. Vi un poco la serie con Puente y un poco más la serie con Colo-Colo. Ayer pude ver solo el último cuarto de este partido. Pero comparado a los dos equipos me parecía que el de Samaniego tenía muchísimo más gol y más talento individual que el que tienen ahora. Partiendo por los extranjeros, ayer si bien Bichar jugó mucho mejor en ataque, es más un jugador de rol, viniendo de Evans y Roque Johnson, que eran goleadores los dos. Gadi me parece el mejor extranjero de la liga. Yo creo que también, sí, sin duda. Tenían a Mijares también. Y tenían a Mijares, claro. Sí, y cambiaron a Mijares por el Ben Herrera, que es un jugador mucho más de control, de hacer jugar a los compañeros más que buscar el gol propio. Y Mijares te abría el partido con un tiro de lejos, que ya abría la cancha el Nico Rebolledo desde que empezó a desarrollar ese tiro. Tenía él ese tiro, y creo que el que más ha cambiado su rol en este equipo es Darrell, que era sin duda en quien giraba la ofensiva de Samaniego. Y en este equipo nuevo no pasa tanto por él, es más como del equipo, más buscar el desequilibrio de Gadi, que lo que pasaba el año pasado, que todo el juego, a pesar de los extranjeros, se generaba a partir de lo que jugaba el Darrell con el pick central, con sus 1-por-1. Estaban constantemente buscando la ventaja de él, y nosotros como rivales buscando aminorar esa ventaja, obviamente. Ahora no está ese jugador en el perímetro que genere tanto para el resto, genere espacio, genere marcar las caídas, más los tiradores. Por eso creo que era más complicado defender el anterior que este. El otro equipo. Pero este es más físico defensivamente. Ellos daban una ventaja grande con Evans en defensa, que los dos americanos que tienen ahora defienden bien. De hecho, ayer se les complicó al CD un rato cuando Leones se pone en una zona 1-3-1
extendísima. Y que la ha ocupado... Ya le había costado la Copa Chile. Sí. Ya le había ocupado eso. ¿Cómo estuvieron en rebote, Santi, estos equipos? Porque finalmente esas segundas oportunidades y esos pequeñitos detalles finalmente te van marcando una diferencia, sobre todo en series como estas, que yo creo que no sé si sean tan largas. Fueron empatados en rebotes, a 36. En el caso particular de estos dos equipos, la particularidad es que es muy repartido en el caso de Valdivia, y 14. Bajo Villar, específico en Leones, que fue el máximo, digamos, rebotero del partido. Ahí están los números de Villar: 17 puntos, 1 asistencia y 13 rebotes, doble para él, es inmenso y tiene una... La planilla dice 14. 14 puntos, bueno, pero es de estos grandes que tienen altísimos porcentajes a larga distancia, y eso te abre la cancha, y yo creo que para lo que quiere de alguna manera jugar Guillermo Frutos, le viene bien. Ahora, él recalca que están siempre cerca de las 20 asistencias, y eso es una realidad. No terminan anotando mucho en el juego anterior, pero siempre han mantenido esa constancia. ¿Qué es lo que debería hacer el CDB para sacarle el juego de hoy luego de lo que se vio ayer, Gianluca? Cada uno hace el plan que cree. Yo intentaría traspasarle más responsabilidad a los dos bases, que tomen más decisiones ofensivas ellos dos. Los bases de Leones. Y tratar de sacar del juego a los dos americanos, que obviamente van a anotar, van a sacar faltas, van a tomar rebotes, pero centraría el juego en ellos y que nos ganen los otros. A mí me pasó que nos ganó el Nico Rebolledo 2 partidos importantes de playoff, pero era el plan que teníamos, intentando frenar a los otros que tenían. Y yo apostaría más por ese lado de nuevo. Y mete esos tiros de 3 o 4 metros atrás de la línea de 3 puntos, pero era lo que podían dejar también. El otro día hay Joaquín Pimentel, para ser claro quién fue. Estábamos hablando respecto al desarrollo de ciertos jugadores a raíz de la sub-17. Y yo le decía que pocas cosas he visto que se desarrollen tanto como ese tiro que desarrolló el Nico Rebolledo, que cuando llegó de ser juvenil a ser adulto no tiraba nada de 3 puntos. Él siempre fue muy hábil, penetraba bien, descargaba bien, pero no tiraba nada de 3 puntos, y ahora que tire tan bien de tan lejos, claramente un arma que tienen los Leones que los ha hecho mejor como equipo. Obviamente lo ha hecho mejor a él como jugador, pero su equipo ha sacado muchos réditos de esa capacidad de él de haber mejorado ese tiro. Sin duda, y cosa que no es así nomás, que también es importante destacar porque Leones también ha tenido esa continuidad y ese nivel de rendimiento de estar compitiendo siempre en finales, porque finalmente hoy día se queda Conce y sigue Leones sin cara de poder bajarlo cómodamente, y eso yo creo que ha sido parte también del plan que han tenido poco a poco con estos procesos largos de entrenadores. ¿Cuánto importa eso? Yo tenía una pelea grande dentro de la Liga Nacional, y que creo que ahora la voy a tener en la Liga Femenina, respecto a los topes de edad que ponen en las plantillas. Leones, Concepción, nosotros, Católica, Puerto Varas, hemos apostado, Osorno, hemos apostado a desarrollar jugadores jóvenes durante mucho tiempo. Sí. Y esos jugadores jóvenes ahora están dejando de ser sub-23. Y van a haber equipos que van a tener que elegir si mantienen a ciertos jugadores adultos o a estos que vienen pasando, que vienen haciendo todo el proceso dentro de sus clubes. Y a mí me parece que eso está muy mal. Claro. Porque creo que cada uno tiene que tener la libertad de desarrollar el proyecto que quiera, y sobre todo si los dos más exitosos durante por lo menos todos los años después de pandemia, que son Leones y Concepción, lo hicieron así, ¿por qué la liga por un reglamento va a limitar esa posibilidad? Porque, por ejemplo, Rebolledo este año deja de ser sub-23. Al mismo tiempo que Danco García, al mismo tiempo que... Y están todos recontrafirmados ahí con Leones. Pero van a dejar de tener sus cupos asegurados por la edad a tener que competir por un contrato con igual ya deben llevar 2-3 años ya firmados ya. No, yo lo que sabía de ellos es que generalmente fichan a los jugadores por 4, 3, 5 años. Pero han pasado 2 o 3 ya pasadas. Exacto. Y ahora que van a ser adultos, probablemente Leones se va a ver enfrentado a elegir con qué jugadores sigue y con cuáles no. Que le va a pasar a Concepción, en las mujeres también pasa. Bueno, en siempre ese tema. Siempre el tema de cuánto Chuck ponemos de menores, cómo esa regla. La realidad es que tener la libertad para poder trabajar de cierta manera es fundamental. Es lo que
creo que opina el grueso de los que estamos en el básquet y vemos el desarrollo de la liga. ¿Se acuerda cuando era por obligación 1.19? Exacto, entonces había que los equipos se tenían que pelear e invertir en pagarle y al U19 porque te puede dejar un embarrado el cuarto que tenía que jugar. Y si un día no llegaba a entrenar tenía que jugar igual. Sí. Exacto. Entonces, hace rato el único que juega de esa regla que realmente jugó y llegó fue el Barham. De ese tiempo. El resto, ninguno tuvo una carrera, algunos juegan, pero ninguno selección o finales, titular en su equipo. Entonces lo que sería hacer es lo que se ha hablado siempre, se está pidiendo siempre. El que se gane los minutos, que juegue. Pero si no estás, no puedes estar ahí porque te exigen tener la ficha U23. Bueno, no es el único deporte en donde estamos discutiendo el tema. Yo creo que hay que revisar un poco la forma en la que vemos la transición del deportista juvenil al deportista profesional y adulto. Yo creo que aquí es peor, porque aquí estos jugadores se han ganado el lugar. O sea, nadie podría decir que el Nico Rebolledo no se desarrolló para poder jugar en la liga. Y a lo mejor Leones, probablemente no, pero podría llegar a tener que elegir si se queda con el Darrol o se queda con Nico Rebolledo. ¿Por qué no poder seguir con los dos? Claro, te queda fuera. Claro, no lo podéis citar. Sí. A uno no puedes citar.